¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántas hicieron de Cristo? Venimos de la ciudad de Nagua, provincia de Carolina Central. La iglesia evangélica de otro refugio, el cual pastorea la ministra Yandy Guzmán. La compañera evangelista Edson Sofía, la evangelista Julián Sousa, la evangelista Gabriela, el pastor Pedro Burgos. Yo bendigo, hermano, los pastores locales, cada hombre y mujer de Dios que está en medio nuestro, la mano de Dios le bendiga. Amén. Amén. Santo sea Jesús. Póngase de pie rápido. Alabanza al Señor. Que acompáñame a su Biblia, al libro de Marcos, capítulo 4, a la altura del verso 35. Sea Cristo más que glorificado. Bendiga a los profetas, los evangelistas, los pastores, hombres y mujeres del Señor. Marcos 4, 35. Sea Cristo más que glorificado en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando usted lo tenga, grite amén. Santo sea Jesús. Amén. Marcos 4:35, hermano. Póngase de pie, vamos a hacer la palabra del Señor. Aleluya. Yo le bendigo pronto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. Diga conmigo: de viento. Diga conmigo: de viento. Amén. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anidaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Diga conmigo: calla, enmudece. Yo digo: calla, enmudece. Amén. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento, diga conmigo: el viento, y lo aliviarse. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son vida para nosotros. Ellas son las que nos dirigen y nos enseñan. Y aquí voy a predicarla, yo voy a ministrar tu palabra con amor, de nuevo y misericordia. Que tu palabra, Dios mío, que anhile en una vida de fruto, con el 30, con el 60 y con el 100 por uno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aplauda a Cristo y siéntese. Aplauda a Cristo y siéntese, Señor. Siéntese, gloria al Señor. Alabanza a Jesucristo. Aleluya. Déjelo así, solita, porque puede ser que ahorita subamos y hay que bajarlo. ¿Cuántos dicen al Señor? Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Un poquitito más de brillo, sea Cristo más que glorificado en esta noche. Alabanza al Señor. Saluda a alguien, dile: viento. Contra palabra. Contra palabra. Dígale: viento. Contra palabra. Dígale: viento. Contra palabra. Escuche esto, hombre y mujer de Dios que está aquí. Lo único que voy a pedir en esta noche es que usted se mantenga en comunión y se mantenga en el Espíritu. Cuando lo dicen al Señor, hay una palabra que Dios depositó a mi espíritu. Yo necesito que usted la reciba y que usted pueda digerirla. Lo sobrenatural, hermano, es que todo el que está aquí conoce el origen de esto. Todo el que está aquí adentro entiende que nuestro rol y asignación es permanecer en lo que Cristo dijo para poder alcanzar la corona de la vida cuando suene la trompeta. ¿Quién está aquí todavía? Pero ¿qué pasa? Lo sobrenatural es, hermano, que todos los que estamos de pie estamos vivos por una palabra. Aún antes de usted nacer, el mundo entero está fundamentado sobre palabras. Dice al Señor. Lo sorprendente es, la Biblia dice en el libro de Génesis, Bereshit,
primer libro de la Biblia dice que cuando Dios está creando todo, la palabra revela y narra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí cuando Moisés está redactando todo, usted se da cuenta, hermano, empieza y di con Dios empieza a decir y Dios empieza a decretar palabras. Todo lo que el Rabón está decretando está contrayendo cumplimiento, dando a entender que cuando una palabra está procediendo de arriba, la tierra entera tiene que obedecer aquello que Dios está diciendo. La palabra es tan sorprendente que cuando Cristo, hermano, llega a la faz de la tierra, el hombre lo que le estaba enseñando a sus discípulos en el poder de la oración y el poder de la revelación de la palabra. Cuando Cristo está sobre la faz de la tierra, la Biblia narra y especifica que el maestro se detiene. Cuando Cristo está en el Getsemaní, el hombre se detiene y empieza a orar. Cuando está orando, él le dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Luego de eso el maestro sigue hablando con Dios, y una de las palabras que él le decía a Dios: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra, que es lo que es verdad, cuando dicen al Señor. Entonces cuando el Rabón está ahí, el hombre está tratando de que los discípulos conozcan el poder de la palabra, porque la palabra, hermano, tiene ciertas manifestaciones y cierto poder que si el hombre no está conectado a la sobrenatural, no va a poder ejecutar aquel significado de la palabra. Primer punto: la palabra tiene el poder de crear, pero también tiene el poder de romper. Por una palabra puede empezar una trayectoria. Déjame predicar. Por una palabra puede empezar una trayectoria gloriosa, pero por esa misma palabra puede caducar un reino. Alguien está aquí todavía. La palabra, hermano, es lo único que entra y penetra hasta partir del alma y el corazón de los hombres. La palabra tiene un poder tan sobrenatural que los tenis pasan de moda, los tiempos, los años, pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra nada puede morir. Cuando están aquí, escucha esto: la palabra es tan sobrenatural. Usted no ha visto un destacamento donde puedan encasillar y donde puedan meter preso una palabra. Por eso era que Pablo lo meten preso, para que la palabra no fluya. Y cuando Pablo estaba allá adentro, Pablo decía: yo estoy preso, pero con escrito. Pablo está diciendo: pueden encarcelar al que habla, pero la palabra nadie puede detener. Alguien me dice a Dios. Entonces lo sobrenatural, hermano, es que cuando alguien está caminando bajo la revelación de la palabra, ese alguien está alineado lo que el lienzo de Dios quiere que te entienda. Hay gente que está aquí que no está vivo. Usted no está de pie por el apellido que tú tienes, tú estás vivo por una palabra. El salmista se paró en el libro de los Salmos, capítulo 139 en adelante, digo: no fue encubierto de ti mi cuerpo, y en lo eterno fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En Israel había algo que le llamaban la papirología. La papirología era de los escribas y los fariseos, redactaba la historia de la crónica bíblica, perdón, y todo los rabinos tenían que escribir. Luego de eso el salmista se paró. Escucha lo que dice el estudioso. El salmista, luego de decir que estaba entretejido con Dios, él se paró y dijo: en mi embrión vieron tus ojos y todas las cosas estaban escritas en tu libro. La gente que escribía en la Torá y el Taná no estaba redactando nada de David, pero David estaba diciendo que la Torá no me coloca en los cielos y yo palabra. Alguien está aquí todavía. Dígale en la palabra, dígale en la palabra. La palabra tiene otro poder, y es que la misma palabra que puede levantar un hombre, esa misma palabra puede sentarte. El que no conoce la palabra está como dijo la cobertura. En la cobertura se paró y dijo: nubes sin agua, árboles otoñales, lavados por su propio viento, que van de aquí para allá y van de acá para acá. Usted no ve gente que hoy son de aquí, mañana son de allá, hoy están prendidos, mañana están apagados. El que está fundamentado sobre una palabra, hay viento que lo detenga. Luego de eso Pablo se conectó al lienzo y Pablo dijo: nosotros no somos niños fluctuantes, movidos por cualquier viento de doctrina. Y que la doctrina de enseñanza, la guianza, el rudimento que puede llevar un hombre a su trabajo, y la doctrina está compuesta por palabra revelada. Como aquel que conoce la palabra, no hay nada que lo puede mover. El que conoce la palabra, una basada. Siento la mano de Dios temprano, pero yo vine a predicarte. Escucha esto: yo quiero que no se evangélico, la gente de aquí. ¿Cómo se llama esto aquí en el pago? ¿Cómo se llama esto? Aquí, la gente de la pared de Jaina tienen que entender una palabra que sale de la boca de Dios. Dios no es mocho, Dios no es cojo. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Pablo está viendo toda la guerra, la gente de Filipo se turba, y Pablo se paró y le dijo a la gente de Filipo: nadie se me turbe, el mismo Dios que empezó la buena obra, ese mismo lo va a terminar. Luego de eso, escuchen, luego de eso
Yo sé. Amasada. Rabasenda. Sí, a veces te estoy hablando a la gente que conoce la palabra. Tú sabes que hay gente que no lo podemos soltar 10 minutos con un testigo de Jehová. Porque a los 30 minutos el testigo de Jehová es que no tiene palabra. El que tiene palabra, tú lo metes en una iglesia de allá católica y allá mantiene su principio. El que conoce el origen de la palabra entiende quién lo llamó, quién lo dio, para dónde va y por quién va. Por eso es que había mucha barca que estaban atacando, pero solamente había mucha barca en el agua. Pero yo vine a atacar en la que tenía una dirección. Dirán que yo quizá no corro duro, pero yo corro seguro. Aquí yo quizá no tengo velocidad, pero la palabra que me está guiando. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. La palabra de la verdad. El que no tiene la palabra no está siendo guiado. Alguien puede alabar a Dios. Ay, papá. Viento. Contra palabra. Contra palabra. Viento. Contra palabra. Contra palabra. Viento. Contra palabra. Escucha esto, hermano. Hay una atmósfera de gloria formada aquí, pero me gusta establecer sobre una vida. Haga así conmigo, cuenta el número 3. Haga así conmigo, número 3. Ahora bájelo a la voz. Bájelo a 1. Ahora termino el tonito. La palabra tiene 3 manifestaciones. La palabra empieza manifestándose en el logo. El logo es aquel, hermano, que solamente Dios te debe iniciar, pero no te lo revela completo. Por eso es que hay un rey que Dios le muestra escritura en la pared y nadie puede desatarlo todavía. Cuando aquel rey está viendo esa escritura, no hay nadie que pueda entender lo vergonzosa. Y dice que a los magos él le contó lo que el hombre vio. Pero cuando llegó la mierda le dijo: no me cuente, enséñame lo que escribieron. Cuando el hombre le enseña el logo a Daniel, ahí Daniel se mete en la revelación y Daniel dice: mira, el logo dice mene, cual sintequeo, el cual significa tu reino ha sido pesado en balanza y nunca y no te hallado falto. La segunda manifestación de la palabra es la rema significa revelación. Tampoco no se ve misterio. Por eso es que la Biblia dice que el misterio que antes era oculto ha sido revelado a los santos. Porque ¿quiénes somos los santos? Los santos somos aquellos que están siendo vituperados, guardando el testimonio vivo de Cristo, que no me hace rato que murió. Pero ¿qué pasa? Lo que va haciendo siendo rema que acá arriba, acá abajo hay un ungido que lo desate. Si no preguntan a José estaba en la rema tan fuerte que no entendía lo que tenía. Pero lo mismo hermano sabía que no le estaba cargando un sueño, y ese sueño estaba trayendo un rema. El rema, por eso es que hay cosas que Dios te revela a ti, y por más que tu vida quiera que Dios se lo revele, Dios no se lo va a revelar. Es que no todo el mundo está conectado al rema que tú tienes, hijo. Siento poder temprano, una basada. A ti alguien no es que yo soy bonito, es que yo tengo rema. A ti no es que yo soy, por eso es que hay algo que me gusta. Había muchos discípulos, pero Pedro no se le pegaba a Jesús. Por eso es que cuando preguntó Jesús: ¿quién dice los hombres que soy? Nadie pudo responder. Y Pedro dijo: muchos dicen que tú eres Moisés, dicen que tú eres Elías, pero tú eres el hijo de los hombres. Y Cristo dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro desató un rema que los otros que no estaban pegados de Jesús no lo pudieron desatar. Pero está aquí todavía. Escucha esto: la última y tercera manifestación de la palabra está conectada, hermano, a algo sobrenatural, y es el verbo. El verbo es una composición lingüística que puede formular una oración o puede dejar un mensaje. Por eso es que la última manifestación de la palabra es el verbo, y el verbo nunca se queda siendo verbo. ¿Tú sabes por qué no se queda siendo verbo? Porque el uno de los que escriben en el Taná, que tiene que ver con los 4 evangelios, el cual le llaman Juan, se para en el capítulo 1 y dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Y hace rato que el verbo estaba habitando entre nosotros. Hay un problema. La palabra también es el poder de establecer. En el principio de Génesis Dios está creando todo, y que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre y nuestra semejanza, la semejanza es el poder de establecer. En tu radica la manifestación. Por eso es que tú tienes poder en tu boca. Hay gente que le ha dicho a Dios: Padre, contrólame la boca, que lo que yo hablo se cumple en mi boca. Para lo sobrenatural, la masada. La semejanza tan fuerte que Satanás traicionó a Dios por la semejanza. La guerra del diablo contigo no es nuestro objetivo. Es que el libro de Isaías capítulo 12, la 9 de esos 14, tú que eres mi protector. Como caíste del cielo con lucero, hijo
enviado más alto, junto al norte donde mi trono. A los lados del norte y seré semejante al Altísimo. La guerra del diablo contigo es que él se le reveló a Dios porque de semejanza, que es el poder de la palabra y no la consiguió. Y tú no se lo pediste a Dios, naciste con eso. Por eso es que tú Leo, aquí en mi guanao. Por eso es que no es sobrenatural. Y la guerra de Satanás es entrar, hermano. La guerra de Satanás contigo es que la palabra que tú estás, que está destruyendo el reino. Yo quiero predicar que no está diciendo la palabra. Usted sabe que el mayor legado lo deja la palabra, donde quiera. La palabra es lo que está haciendo. Acá usted estaba haciendo me enseña que entre, que es que lo que pasa es que yo estoy viendo niveles de gloria que lo está desatando la vida. Hay gente que Satanás no tiene todo con ellos, te reveló algo. El Padre le ministraba una palabra y era cuantía que hay gente que el diablo está atacando su presente, y es porque la palabra que viene para su futuro. Mira, mira, cuidado, que es esto. Cuidado, por eso la guerra tuya de hoy es que mañana Dios te va a levantar con fuerza. Cuidado, que es esto. Cuidado con esa gente que está metido de volado. Acá hay gente que te ha dicho diablo, yo prefiero perder la posición, pero la palabra no me la quita nadie. No me dijo, no me la quita diablo. Mariana, la palabra no se va a quedar estática. Me la llevo a mi casa, a mi familia, a mi ay, padre. A Dios te bendiga, amigo. Esto se está poniendo bonito. Esto se está poniendo lindo, hermano. ¡Fluya, varón! ¡Ay, Dios! Los vientos, hermano. ¡Ay, mi madre, Padre grande! ¡Hurra, basama! Está hablando del Espíritu de Dios. Así dice Jehová. Escucha lo que me está ministrando Dios. Me está diciendo el Espíritu de Dios ahora mismo que yo, ya que hay gente que están aquí, que la guerra de ellos no están peleando por ellos. Ellos están peleando por gente de su familia que depende de una palabra que no está. Mira, mira, mira. El diablo te ataca debajo de la puerta, ataca el diablo. Satanás ataca cuando vende aquí. Porque cuando el diablo tiene planes para matar tu casa, Dios te lo revela. Y Satanás está diciendo, esa no quiero. Mira, 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 te saco. Mira, vas a cuidar, Dios mío. Cuidado, que Dios está activando a esa gente. Satanás está buscando la forma de detenerte. Pero mira, allá se me dio Dios. Tengo que ser el mío, mío. Allá está tu profeta. Esta es palabra en tu boca, que tú no te morir. Yo no sé tú, pero yo no viene agarrando palabras. Yo estoy diciendo, diablo, retrocede tú. Pero a ese muchacho de afuera tú no lo vas a estar librando. Ese hijo tuyo no va a volver a la ropa que tú eres el diablo. Hay una palabra sobre él, el profeta. La palabra no la detiene nadie. Esa palabra no la va para nadie. Que hagan guerra como quieran, que ataquen como quieran. Esa palabra nadie la va a parar. Hay gente que todavía no puede sentir a Dios. Ahora más sana. Hay gente, el que no siente a Dios con la palabra tiene que revisarse, ¿no sabe? La palabra es que trae el avivamiento. El que no siente a Dios con el poder de la palabra tiene que revisarse. Yo siempre más santa. Hay una novia aquí, hermano, pero quiere entregar una revelación. Escuche con suma atención. Dígale a alguien viento. Viento, Dígale viento. viento, Viento. viento, Dígale viento. viento, Viento. contra palabra. Escuche esto, guerrero. Los vientos son tan sobrenaturales. Bueno, pastor. Que no estoy hablando de un viento que sopla la aventura. Estoy hablando de vientos que vienen para atacar todos aquellos que traen dirección. Así es. Y el verso que hemos tomado en consideración, no sé cuántos minutos me quedan. Todo lo que tú quieras. Hasta las 12 de la noche. Es una palabra seria, pero quiero que todo el que esté aquí siga en comunión y siga en el Espíritu. Estoy predicando un mensaje serio de acción, porque puede ser que dentro de pocos minutos, usted ha visto aquí, no se compara con lo que
se va a activar. Porque hay cosas sobrenaturales que van a pasar esta noche. Gloria al Señor, pero me gusta entregar lo que Dios depositó a mi espíritu. Usted está aquí todavía. Escuche, hay un primer principio, lo abierto. La Biblia dice que Cristo despide a la multitud. Cuando Cristo despide a la multitud, dice que los hermanos, como Cristo está en la barca. Cuando Cristo está dentro de la barca, le echaba atención a algo de la palabra. Y que dice la Biblia, hermano, que pasó algo sorprendente. Era normal que los vientos azotaran, pero era anormal que los vientos y los ímpetus del agua entraran al lugar donde estaban los discípulos, que era la barca. En el antiguo Israel había una ley que todos los pescadores no podían entrar en ningún barca al agua sin antes estar calafateada. Tenía que tener calafateo por dentro y por fuera, porque la fuerte ímpetu del agua dentro de alta mar podía atacar. Por eso es que tú tienes que entender algo. Hay gente que quiere navegar en lo profundo, pero todavía tiene grieta. Y Dios no te quiere meter todavía, porque Dios quiere que tú te calafatees. Porque la misma agua que te puede hacer flotar en direcciones, la misma agua que te puede hacer que te hunda. Por eso es que hay niveles de gloria, que hay gente que está esperando que Dios se las revele, oeste. Que hay gente que no quiere meterlo ahí todavía. ¿Sabe por qué? Porque la misma gloria que bendijo la casa de Obededom fue la misma gloria que mandó a Usa. Hay gloria que si Dios te mete ahí, sí, el arca duró 3 meses en la casa de Obededom, y cuando lo sacan de ahí, te Usa va a agarrar el arca. Dice que Usa lo tocó, y esa misma arca mandó a Usa. Hay gloria, hay niveles profundos, que si tú entras a ellos por tu bien, Dios todavía no te está dejando entrar, porque no es Satanás, es Dios. Porque Dios sabe que si tú te metes ahí, tú tienes grieta de hundir. Ese nivel tú todavía no puedes hablarlo. Ese nivel tú todavía no puedes soportarlo. Alguien me dice, Señor, a alguien cristiano lo que estoy hablando aquí esta noche. Amén. Varón, explótame el cerebro, dale con todo. Dice que aquí dan estudio, dale para allá. así mismo, dice que Cristo lo toman como está. Cuando lo toman como está en la barca, dice la palabra de Jesucristo, que en alta mar empiezan a soplar los vientos. Y llama la atención que los vientos, la Biblia dice que es una tempestad de viento. Cuando la Biblia marca algo sobrenatural es porque trae un mensaje trascendente. Cuando está hablando de una tempestad de viento, me llama la atención algo de las escrituras. Voy a acomodarme para desatarle muchas cosas aquí a ustedes. Entonces, primer punto, cuando habla de la tempestad de viento, está hablando de lo que no estaba acostumbrado a pasar. Si usted se mete a repasar la vida de Jesús, usted se da cuenta que uno de los pocos vientos que él reprendió fue ese. Los otros vientos Cristo los calmó. Alguien me dice, Señor, pero ¿qué pasa? Yo digo, Señor, ven acá, porque tú reprendiste eso. Entonces él me saca de ahí y me mete a Zacarías capítulo 3, a la altura del verso. Dice que Satanás se sentó a la derecha de Zacarías y el diablo estaba acusando a Zacarías. Y cuando Dios ve que Satanás estaba acusando tanto a Zacarías, se escuchó la voz y le prendó: Jehová te reprenda, oh Satanás, el Dios que ha tomado a Jerusalén te reprenda. Este no es un tizón arrebatado del incendio. Hay dos tipos de reprensiones. Hay reprensión que para que el pueblo se vuelve a Dios. Es reprensión para dejar al diablo, el acusador del pueblo. Para que cuando Dios está reprendiendo la mano, está reprendiendo los vientos, hay algo que me gusta. Cristo los reprendió y Cristo le dijo: calla, los mudos pueden parar callado porque no pueden hablar. Y aunque tú mandas que se calle, es porque está hablando demasiados. Y yo digo: ven acá, si es un viento, porque Cristo lo mandó a callar. Si es un simple viento que sopla, porque Cristo lo mandó a enmudecer. Entonces Dios me saca de ahí y me mete a las raíces hebreas. Entendí que la palabra viento en hebreo significa neuma, y la palabra neuma sacado del hebreo y país latino significa espíritu. Entonces Dios me enseñó que no eran vientos normales, eran demonios que estaban soplando, estaban atacando. Y ay Dios, estaban en mí, ¿sabes? Por eso es que hay gente que cree que los vientos que lo están sacudiendo son vientos normales. Yo voy a decirte que lo que te está atacando no son vientos normales, son demonios. Esto, para que diga en serio, que esto viene fuerte. Para tirar que los vientos van a estar siempre, pero lo único que le tiene el viento es el poder de una palabra. Lo único que le tiene la cara del diablo es el poder de una palabra. Por eso es que tú tienes que entender algo. Tienes que entender algo. Los vientos siempre van a estar, los vientos siempre van a soplar, pero la palabra es la que va a mantener a un hombre de Dios en medio de los tiempos. Por eso es que antes de todo estuvo la palabra. Date cuenta que antes del diablo hacer guerra, la palabra estaba. Sí. Wow, varón. Antes de atacarte la tiniebla, hay una palabra que te sostuvo. Porque los vientos te están atacando en el 2023. Pero antes de tú nacer, hay una palabra que te cayó encima. Wow, amén. Antes de tú nacer, te estoy predicando serio, que tú te entiendas. Por eso es que me gusta algo. Nosotros los que ministramos las palabras somos locos con el avivamiento. Hay gente aquí que predica muerte, son de fuego. Y ven que yo estoy centrado en las palabras y están como espantados. Por eso es que yo entendí que los vientos siempre van a doblar. Los vientos siempre van a soplar. Y si no hay una palabra que te mantenga de pie, ¿cómo tú vas a ser cristiano? Si no hay una palabra que te mantenga vivo, ¿cómo tú vas a ser cristiano? Ustedes, los hombres, las mujeres de Dios, pónganse
exigente. Cuando usted trae un predicador, dile sacúdeme, pero dame una palabra. Dile, si tú me sacudes y me soplas sin una palabra, yo no voy a caer. Porque lo que me va a fundamentar va a ser la palabra. Lo que me va a mantener vivo va a ser la palabra. Lo que me va a mantener aquí peleando va a ser la palabra. Por eso es que hay gente que tú lo ves los cultos callados, porque te están haciendo guerra. Es que ellos conocen el origen de la palabra. Y ellos entendieron que antes de que naciera el avivamiento, primero nació el Teshuvá. ¿Tú sabes qué significa Teshuvá? La palabra Teshuvá significa arrepentimiento. Y el arrepentimiento, para que llegue a Dios, el hombre tiene que confesar. Por eso es que Pablo hablando a Éfeso, digo, si confesaré con tu boca que Jesús es el Señor, y que quiere tu corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. Antes de la gloria, primero hubo palabra. Porque una gloria sin palabra nadie la puede manejar. ¡Ay, Dios! Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Gloria sin palabra nadie la maneja. Varón, predícame a mí. ¿Quién no maneja una gloria sin palabra? Dale, Por eso es que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de la tierra. Y la tierra está desordenada y vacía. tú lo que te vas a mudar para acá. No había Dale. nadie que soltar una palabra. Y Dios empieza a ordenar todo. Hay gente que está diciendo que Dios lo detiene. ¿Quién detiene a Dios? Nadie. Alguien me dijo, no, pero a Dios, ¿quién detiene a Dios? ¿Usted ha visto destacamento que le pongan que No creo. ¿Usted ha visto a mí poniéndole multa? De ninguna manera. El que se une con Dios. Un espíritu con Dios. El que se une con Dios. Un espíritu es con El que Dios. se une con Dios. Un espíritu es Le voy a con hablar de un misterio de la palabra. Usted no puede turbarse por ver el mundo cayéndose. Usted no puede espantarse por ver el mundo cayéndose. Y yo me enseñó hace pocos días que mientras nosotros ordenamos del mundo, más gloria estamos cargando los cristianos. Te lo voy a revelar por la escritura. Mientras la tierra estaba desordenada y estaba vacía, nadie hacía caso, porque estaba bien del desorden de la tierra, pero mientras la tierra estaba desordenada, el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Usted está aquí todavía. Lo que pasa es que el desorden tú no está viendo demasiado y no te está enfocando en la gloria que te está visitando. Hay gente cuando llega a su casa tiene que tirarse de barriga, porque ha cerrado la puerta de adelante, esperando a Dios por adelante, y hace rato que Dios está tocando la de atrás. Es con la cual que se quiere meter el Mesías. Alguien está aquí todavía. Y alguien tiene que conocer la palabra. Porque la unción sin conocimiento bíblico es como un carro desenfrenado. Wow. El que no conoce el origen de la palabra no sabe lo que está haciendo aquí. Usted no va a disculpar si lo que yo voy a decir le va a golpear sus sentimientos. Predícalo. Pero hay gente que son cristianos pero no sabe lo que hacen en el evangelio. Ay. No saben lo que hacen en el evangelio. Porque hace rato no agarran la palabra que Dios le dio. Y hay otros que Dios le dio las palabras pero se le olvidó. Y hace falta un hombre de Dios que se lo recuerde. Amén. Si no, pregúntale a Eliseo. Ay, padre, me pierdo que ahora venga. El código que activó sobrenatural en Eliseo, ¿tú sabes cuál era? La palabra. El carro de Israel y su gente de a caballo. Y en ese mismo instante, esa señal empezó a caminar con Eliseo. Por eso que cuando los sirios rodearon a Eliseo, el siervo se espantó. Y Eliseo le dijo, son malos que están con nosotros. Porque Eliseo sabía la palabra, él sabía la señal que caminaba con él. Y cuando Dios le abrió los ojos, el hombre empezó a ver carro de Israel y empezó a ver gente de a caballo. Pero luego de eso dice que Eliseo tenía años sin profetizar, porque Eliseo cayó enfermo y un rey fue a consultar con Eliseo. Y el rey le estaba diciendo, rey, Eliseo, desátame palabra, ¿qué hago? Y el rey Eliseo está enfermo. Y el rey dijo, espérate, el hombre tiene profecía, pero yo tengo que acordar la palabra. Eliseo para acordar, y cuando escuchó la señal que el rey dijo, carro de Israel y su gente de a caballo, Eliseo dijo, luego, si él activó la señal de la palabra, que voy a profetizar de nuevo. Papi, no es que yo no tengo a Dios, porque se me olvidó lo que Dios me dijo. Acuérdamelo. Por eso yo no voy a aprender los predicadores, no, que el pueblo está muerto. Si el pueblo está muerto, para eso fue que yo te invitaba, avívalo. Avívalo. No que tú vienes, avívalo. Por eso es que hay gente que no está sintiendo a Dios todavía. Es que no conocen el origen de la palabra. Pero hay gente que siente fuego dentro de ellos. Es que la palabra fuerte lo selló. Es tan fuerte eso que el diablo quiso matarte, pero no puede. Es que para él matarte tiene que matar la palabra. Y donde murió el profeta, la profecía divina. Eso me gusta. Eso me gusta. Puede morir el que cambia la palabra, pero la palabra no la mata a nadie. ¿Cuántas veces el diablo quería acostarte en cama? A ti le estás quieto. Que para ti acostarme tienes que acostar la palabra. Y no, oye, esa palabra no la cuenta nadie. Esa palabra no la detiene nadie.
Hasta las 2 de la mañana. Esa palabra no va para nadie. Dios, el poder de la palabra, hermano. Y como tú me hermosa. Quiero comunión ahora. Ahora que quiero comunión. Siento que vamos a navegar a niveles altos. Tú sabes que cuando hay muchas réplicas, lo original no cuestiona, ¿no es? Así es. Hay tanta gente viendo cosas raras que el que ve lo de verdad se espanta y no quieren creer lo sobrenatural. Y con mofa, te estoy hablando serio, que quería jugar. Es comunión que quiero, hay una señal contundente que se va a marcar que a ver mismo. Se va a marcar que a ver y no sé, Dios. A mí me Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy. Escucha el Espíritu de Dios. Cuando yo no escucho a Dios, yo no digo que lo escucho, pero cuando lo escucho, lo grito a gran voz. Escuché la voz del Espíritu que me habló esta madrugada y me dijo: Juanqui, ¿para dónde tú vas? Hay gente que el pleito de ellos, porque ellos tienen discernimiento, ellos conocen al diablo de lejos. Mira, mira, que yo no voy a sacudir a esa gente, que yo no voy a sacudir a aquel discernimiento. Mira, mira, cuidado, cuidado, ahí va a tener la allá. La raza guerrera, mira, 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 saca cuidado, me digo que porque se va a terminar con la fuerte, no me ganar a nadie. Que Dios va a sacudir gente que Dios le está revelando. Te puede revelar que tú eres profeta, porque Dios le doy para la cosa, y al otro día pasa como Dios te la revela. No, sabe, cuidado, cuidado, mira, mi mierda se le fue viendo de guerra. María, porque no está cayendo. Hay mujeres que mientras se sacudan a tuyo, están reprendiendo mal en su casa, diciendo: diablo, fuera, mira, se me desalejera, se me dio viendo esto, y fuera cabeza. Acá viene a hablar nadie, pero mujeres que están sentadas, que te van a poner a sentarse, no me van a pelear. Y esa ciudad se me viene ahora, porque yo sé, aquí lo tienes, se me tiene que la guerra. Mira, yo soy un imagen que lo voy a ver. Ese llamado no lo va a terminar, no mentira. Ese ministerio no me tiene guerra, mentira. Mira, mira, mira. Mira, se para otra guerra, que luego lo que seco. A ver, ¿por qué tú me se está metiendo aquí? A como guerrera corriendo. Y esa peleando demonio en el espíritu, ¿sabes? En el altar se me dio, que no sé si tú lo sientes. Allá atrás se me dio viento. Allá, lo mío como que se vaya afuera. Así viene lo que se me dio dentro. Siento que Dios me conecta con gente de rango espiritual. Gente que cuando de su boca sale para duda, hay un poco. Gente clamado con Dios serio, te voy a revelar algo. Hay un pacto que alguien hizo aquí conmigo. Y le digo: Señor, si tú me das un día, yo me voy a despatriar. Prepara el infierno, después te vas a cubrir. Para que tú sabes cómo te lo meto Dios. Mira, mira, mira. Suelta. ¿Por qué es esa que está sacudiendo acá? Parece que la cosa no te va subiendo. ¿A qué voz te vuelto? ¿A qué por qué no me se me está quemando? En el altar conmigo, anciana de que yo fuera. Se me dio vuelto. Se me dio vuelto. ¿Qué es esto? Mujer de verdad, sana. No te apoyo. El que lo sienta que la vaca está arriba y la se me dio cansada. Y eso por lo que no se me dio. Cuidado con esa jovencita. Porque ayer me han dicho: mirando de carga que tú yo pasado hoy. A sacar a Dios que todo en diciembre. Dile ahora que yo vengo con fuego. A mí nadie me culpa. Yo me conozco avivamiento. Hay gente sintiendo nubes que lo están agarrando sentado. Yo veo los que peso de gloria allá atrás. Cuidado con esa mujer de coche negro. Se equivocó la tiniebla. Se equivocó Satanás con el llamado. Es una planta dentro aquí. Hay gente que está peleando. Hoy Satanás va a soltar los periodistas que escucho. Al diablo que suelte ese ministerio. Hablo con gente de llamado que no va a pelear. Mira, 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 mira. Cuidado, cuidado, cuidado. Se metió bien hace rato. Entonces te va a la casa ahora. Esa mujer como capa. Misionera. Satanás no le gusta que tú ores. Porque cuando tú ores, tú estás a su reino.
¿Dónde se mudó para acá? Vamos a alquilar un cuarto. Vamos a alquilar. Vamos a alquilar una casa, sí, hombre. Eco, achambale. Tú sabes que esa nube me gusta, güey. Te digo por qué. Porque hay gente que antes de sacudirse bajo el fuego escucharon la palabra. Así es. La agarraron. Y tú sabes cómo la gente es así. El que antes del sacudimiento agarra la palabra no mueve ninguna opinión de mujer. Amén. Dale por ahí. Adivinando, tú sabes lo que Dios te dijo. Ya. Por eso te va a buscar carta blanca, te va a criticar, te van a murmurar. Te van a hacer lo que te hagan y las palabras para que te sepan. El que está fundamentado en la palabra no lo mueve nadie. Tengo tiempo para soltar otro. Varón, tú tienes hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana, El que varón. está fundamentado en la palabra negro, no lo mueve nadie. Satanás en el capítulo 4 de Mateo le digo, si tú eres hijo de Dios, di que esa piedra, busca una piedra, corre. Una piedra. Piedra, Gaby, corre. Hay una aquí. Ok, déjalo ahí. Satanás le dijo, si tú eres hijo de Dios, Sí. di que esa piedra se convierte en pan. Eso fue en el capítulo 4, ve conmigo, capítulo 4. Capítulo 4. Pero Cristo se le para. Le dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de qué. De toda palabra. Sino de toda qué. Palabra. Sino de toda qué. Palabra. El que tiene a Dios, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Pero Cristo está tan transformado que Cristo atacó al diablo sin el diablo darse cuenta. Sí. Te revelo por qué. Predícame. Porque él agarra una piedra, le dijo, conviérteme la piedra en pan. Sí. Y la Biblia dice, por eso es que si en este tiempo tú con el poder que tenía Cristo pones 7 panaderías y 5 reposterías. Sí. Pero el hombre que está fundamental en la palabra no manifiesta poder para que nadie sea impresionado. La Wow. palabra es para traer el corazón de los hombres a Dios. Y el poder es para manifestar señales para el que no cree lo que tú digas. Amén. Cree lo que Dios haga. Así es. Cristo se le para y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Pero Cristo está tan transformado que si usted se mete en el trasfondo, Cristo le dijo, mira, Satanás, yo estoy tan transformado. Escucha la revelación bíblica, que la Biblia dice que la piedra que tenían por desecha pasó a ser la piedra angular. Y esa piedra era Jesús. Y esa piedra es cuando tú edificas tu casa sobre ella, llegan los vientos que son los demonios, te soplan pero no te derriban. Pero ¿qué pasa? Cristo en la Santa Cena agarró el vino, ay Dios, y luego del vino agarró el pan y le dijo, este vino es mi sangre y este pan es mi cuerpo. Cristo le está diciendo, diablo, si tú quieres pelear como piedra, yo me manifiesto como piedra, pero si hay que pelear como pan, yo también soy el pueblo de vida. Ay Dios. Pero ¿qué pasa? Eso fue en el capítulo 4 de Mateo. Satanás se metió con una voz y le dijo, si tú eres, él está diciendo, manifiéstame algo que me confirme que tú eres de Dios. Dile a alguien, yo soy de Dios y punto. Dile, haga así conmigo, yo soy de Dios y punto. Porque en el capítulo 4 de Mateo tuvieron la cita, pero antes del 4 del 3, en el capítulo 3 de Mateo, Cristo baja al Jordán. Porque Satanás en el 4 está diciendo, yo tengo duda, yo no sé si tú eres de Dios. Pero en el capítulo 3, Cristo bajó al Jordán. Cuando Cristo llegó al Jordán, Pedro, Pablo, el Juan, Pedro estaba bautizando gente, bautizando. Y cuando llegó Jesús, dice que el hombre sumergió a Jesús. Pero cuando lo sacó al único que le puso paloma fue a Jesús. Y cuando le puso paloma, la respuesta de Dios fue que tuvo al diablo. La misma voz de Dios escuchó en el cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien dile que no tengo que decirte que yo soy de Dios, el mismo Dios lo va a decir por mí. A dile que no tengo que manifestarte, Dios lo manifiesta. ¡Wow! Felipe está loco. Regame un amigo. Suéltale un aplauso al Señor. Regame un amigo. Eso se quedó para la historia. Aleluya. No hay alguien que no sea cristiano por ahí que quiera orar. Es que todos son cristianos. Pues es bueno si todos son. Eri mismo, Eri, dime Eri. No, Eri. ¿Qué tú hacías ahí? Bueno, ahora es de nosotros eso, vamos a secuestrar. Ay, papá. Póngase atrás del que voy a orar. Aleluya. Cerrame los ojos ahí. Abre, mira esas vidas. Ellos son tuyos. Cuidado con él, que no la gloria de Dios. Amor. Pero la mano de Dios que puede ser que te toque, pero tú eres más de Dios que tuyo mismo. Espíritu de Dios, cierra los ojos.
Padre, te pido por esa vida, la moshamaya. Hoy ordena todo espíritu que ataca los cuerpos, que le suelte. Pero más que eso, yo quiero que tú le salves, Dios. Que tú transformes y cambies las historias. Pido por esa jovencita, Dios mío. Oro por salvación. Oro por ella, por salvación. Mira ese guerrero, Dios mío, sálvalo. Ayúdalo a conocerte. Ayúdalo a entrar a tus atrios, a conocer tu principio, a conocer tu evangelio, a conocerte a plenitud. En el nombre de Jesús. Mírame. Mírame. Tú quieres a Cristo esta noche. ¿Tú quieres recibir? Suéltale un aplauso fuerte al Señor. ¿Tú quieres a Cristo esta noche? ¿Tú quieres a Cristo esta noche? ¿Cómo? Hoy no. Levante la mano arriba. ¿Tú quieres a Cristo, mi niño? Ok. Levante la mano arriba y cierre los ojos los dos. Repitan conmigo. Señor Jesús, en esta hora he reconocido que te necesito y que ya no puedo vivir sin ti. Acéptame como padre, como hijo, y acepto